Esto es De las tinieblas a su luz, un viaje sonoro que te acerca a historias de personas que estando en lo más oscuro de sus vidas encontraron la luz de Jesús. Soy Santiago Paván. Esta historia comenzó hace 15 años atrás en un barrio de la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, en Venezuela. Viviendo en Venezuela, en un lugar súper peligroso, acá le llaman villa, allá le llamamos barrio. Cuando te digo peligroso es que la economía de mi casa se manejaba con drogas, armas. Él es Jorvi Rodríguez, que cuando era pequeño aprendió que sí o sí necesitaba ser fuerte para sobrevivir a su entorno. Yo sentía que era el niño más valiente del barrio, ¿viste? El que encaraba todo. Si vos me mirabas feo, yo te sostenía la mirada hasta que vos me la apartaras. Yo era valiente, era mi mecanismo de defensa, mi orgullo. La familia de Jorvi era grande y todos se apoyaban incondicionalmente. Como suele suceder en todos los hogares, siempre hay alguien que se destaca como el favorito o el más querido. En el caso de Jorvi, ese era su tío Luis, hermano de su madre. Ese tío, desafortunadamente, llevaba a cabo negocios secretos a espaldas de la familia. Además, estaba envuelto en conflictos en el vecindario, lo que lo había llevado a ganarse varios enemigos en disputas territoriales. Lamentablemente, ese tío que todos amábamos y admirábamos en casa, porque se la jugaba por la familia, porque respondía económicamente, estaba envuelto en muchos temas de la calle. A pesar de ser solo un niño, deseaba vivir al margen, pero se encontraba completamente inmerso en esta realidad. Allá hay un juego que se llama béisbol, es como para ustedes el fútbol. Nosotros pasábamos tarde entera tirándonos la pelota con un guante, ¿viste? Era la felicidad extrema, toda una tarde jugando béisbol. Y en una de esas escuchamos varios disparos y miramos hacia atrás, solamente era una cuadra de distancia, y vemos que mi tío se estaba defendiendo y había matado a otro vecino del lugar. Aterrorizado debido a los disparos, dejó todo y corrió rápidamente hacia su casa. Sentía que su corazón latía a 1000 por hora. Cuando llegó a su casa encontró a su abuela Emelia. Preocupada por la situación, en ese instante lo agarró y lo hizo entrar. Después de un rato llegó su tío Luis, muy agitado. Mi abuela le decía, vete para que la policía no te agarre, que él no se quería ir. Él estaba tan tapado mentalmente que él no se quería ir. Lo que yo estaba viviendo era un infierno acá en la tierra. Mi tío... Lamentablemente su vecino falleció y la familia realizó el velatorio en su propia casa. Sentían una mezcla de dolor y rabia. Cuando llegó el momento de enterrarlo, decidieron llevar el ataúd en una procesión hacia el cementerio. Y yo recuerdo al esposo de mi abuela decir, escóndanse debajo de la cama porque seguro van a empezar a disparar. Y así fue. Los acompañaron un grupo de amigos y familiares. No estaban solos. Habían varias personas que estaban armadas y disparaban al aire. Pasaron 10 minutos y escucho a mi abuelo decir, al esposo de mi abuela, decir, ahí vienen, ¿sí? Y mi corazón, hermano, yo sentía que se me salía por la boca. Cuando Emelia, la abuela de Jorvi, vio lo que estaba a punto de suceder, lo tomó de la mano y se escondieron juntos bajo la cama. Ella lo abrazó con todas sus fuerzas para protegerlo y él se aferró a ella. El miedo hizo que su cuerpo empezara a temblar. Difícil. Yo recuerdo al esposo de mi abuela con una escopeta de un solo disparo dentro de la casa, cerca de la puerta, diciendo, si entra alguien, tengo un disparo. Poco a poco se acercaba la procesión. Sabían que podían venir por ellos. En ese momento de tensión, miedo y angustia por su vida, los minutos parecían horas, pero solo quedaba esperar y entregarse a la situación. Pasaron como 5 minutos frente de casa, disparando al aire, insultando a la familia, amenazando. Y yo sentía que ese día iba a pasar algo. El techo de mi casa era de lata, ¿no? De zinc. Yo decía, en cualquier momento entra una bala, va a pasar algo. ULC Podcast presenta De las tinieblas a su luz, el poder de Jesús transformando vidas. El capítulo de hoy, En los brazos de papá. Los minutos más angustiantes de la vida de Jorvi estaban finalizando.
Cuando la procesión se fue, el esposo de Emelia bajó el arma y Jorvi y su abuela pudieron salir debajo de la cama y respirar tranquilos. Hay decisiones en la vida que definen nuestro destino. Lo que hizo Luis, el tío de Jorvi, tuvo sus propias consecuencias. Los dolientes de estas personas buscaron venganza. Y no pasó mucho tiempo cuando lamentablemente a mi tío también lo asesinaron, de 11 disparos. Te estoy diciendo que esta era una de las personas que yo veía como un padre. El dolor y la confusión protagonizaban la vida de Jorvi. Nada volvería a ser lo mismo para ninguno de ellos. Los niños no tenemos culpa, ¿viste? Porque el hijo de la persona que asesinó a mi tío era mi mejor amigo. Y su hija estudiaba conmigo. Y nos las pasábamos juntos todo el día. Y mi familia me decían, no te la pases con ellos porque ellos son familiares de nuestros enemigos. Pero enterarnos que mi tío, uno de los hijos favoritos de mi abuela, la persona que me estaba criando, fue asesinado, fue doloroso para la familia totalmente, muy doloroso. Para Emelia, cada día se asemejaba más a una pesadilla de la que no podía despertar. Y yo recuerdo haber vivido eso con ella. Mi abuela se fumaba una caja de cigarrillos diaria, te despertaba en la madrugada y las veía despiertas mirando a lo lejos, pasando el duelo de su hijo, la infidelidad de su esposo. Y en un momento yo me veo solo con mi abuela en casa. ¿Qué hacemos? El duelo es una experiencia profundamente humana y normal que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Algunos pueden expresar su tristeza abierta y visiblemente, mientras que otros guardan sus emociones más profundas. No existe una forma correcta o incorrecta de pasar por el duelo, ya que todos lo experimentamos de manera diferente. Emelia estaba atrapada en un abismo de sufrimiento, donde el dolor, la tristeza y la desesperación se entrelazaban en una tormenta de emociones. Era una situación desgarradora que requería un apoyo compasivo y cuidadoso para sobrellevarla. Emelia necesitaba sanación y consuelo en su alma por todo lo que estaba pasando, y su amado nieto Jorvi la ayudaría a encontrarlo. Vilma, la mamá de Jorvi, tenía 27 años cuando quedó embarazada. Lamentablemente, a los 5 meses le diagnosticaron cáncer de mama. Vilma se enfrentaba a una situación en la que debía equilibrar la preocupación por su propia salud con la protección y el bienestar del bebé que llevaba en su vientre. En muchos momentos se sentía atrapada entre el deseo de recibir el tratamiento necesario para combatir el cáncer y el instinto de proteger la vida que estaba creciendo dentro de ella. Y lo primero que le dice el doctor es, el cáncer está muy avanzado, por lo tanto hay que sacrificar al nene para empezar las quimioterapias, ¿viste? Y al final yo siempre digo, amor de madre. Ella dice, pará, lo que me vayan a hacer, quimio, tratamiento, o me lo hacen con él, o esperan que él nazca y empezamos el tratamiento, pero yo no voy a sacrificar a mi bebé. Y eso te demuestra un poquito del amor de mamá, porque ella no me conocía, no había visto mi rostro, pero de alguna manera u otra me sentía parte de ella. Vilma era una mujer increíblemente fuerte y valiente. A pesar del miedo que la enfermedad traía consigo y de todas las dificultades que se le presentaron, nunca se rindió. Después de 3 meses, volvieron a visitar al doctor y él les dijo: hagamos algo porque si no, lo vamos a perder al nene y te vamos a perder a ti también. O sea, hay que sacarlo ahora sí o sí. Jorvi nació a las 32 semanas de gestación. Era prematuro y lo llevaron a la sala de neonatología del hospital de la ciudad de Barquisimeto en Venezuela. Estuvo unas semanas más adentro de una incubadora, luchando por sobrevivir, hasta que pudo alcanzar el peso y tener todas las condiciones para el alta. Salgo a los 8 meses y empieza la lucha de mi madre, ¿no? Por esto de la salud, luchar contra el cáncer, empiezan las quimios. Una mujer, te estoy hablando, de 27 años. Yo miro sus fotos, mi madre era hermosísima, era bellísima. Todos los tratamientos, ¿no? Le tuvieron que quitar todo el seno izquierdo. Mi abuela me dice que yo solamente tomaba del seno derecho.
El cáncer es una guerra sin tregua. Vilma seguía peleando la batalla. Sin embargo, esta enfermedad había atacado su cuerpo con mayor agresividad y su salud empeoró. Y cuando el doctor abre a mi mamá, se da cuenta que había cáncer. Y cuando hacen una extracción para estudiarlo, se dieron cuenta que era metástasis, que había corrido por muchas partes de su cuerpo. Así que cumpliendo yo 1 año y 8 meses, lamentablemente mi madre muere. Jorvi era apenas un niño cuando todo esto sucedió. Su pequeña cabecita no podía comprender completamente la magnitud de lo que estaba pasando a su alrededor. Y decidieron a mí dejarme con mi abuela, también como para llenar un espacio que le había quedado a ella de su hija. Así que yo me quedo con mi abuela, con su esposo, con todos sus hijos y toda la realidad que conlleva, ¿no? Todos esos momentos difíciles de su niñez quedaron marcados a fuego en su corazón. Bueno, mi abuela me muestra el álbum de fotos y mi mamá, la que falleció, estaba planificándome un cumpleaños, ¿no? Lamentablemente no pudo llegar y hubo un tío que se tomó la oportunidad de terminarme el cumpleaños, fue re lindo. A pesar de todo, su familia se aseguró de que Jorvi pudiera experimentar momentos llenos de felicidad. El niño siempre va a buscar su imagen materna y paterna. Y en cualquier miembro de su familia va a buscar a alguien llamarle, decirle mamá y a otro decirle papá. Y eso forma parte de mi infancia porque durante mucho tiempo busqué en tíos, en familiares, ese hombre a quien yo le pudiera decir papá. La infancia es una etapa maravillosa, porque no hay pasado ni futuro, se vive solo en el presente. En este momento mágico de la vida, los niños encuentran la alegría en las pequeñas cosas. Era mucho caos. Entre el medio, yo recuerdo que los juegos con mis primos, la salida a los ríos, era como un respirar para mí. Eran las cosas felices de mi niñez. El jugar volando cometa, a las canicas, béisbol, era fútbol, también jugábamos un montón. Era mi felicidad entre esos momentos. Cuando Jorvi jugaba con sus amigos, perdía la noción del tiempo. No me importaba comer, no me importaba ir a la escuela, era jugar largas horas en las calles. Uno de esos juegos era ir con toda mi pandillita de amigos a lanzarle piedra a una iglesia. Esa iglesia era la Iglesia Adventista Colina, del sur de Barquisimeto, en Venezuela. Y el juego era el siguiente. Como el techo era de zinc también, y estaban construyendo, agarrabas las piedras de la construcción, las tirabas en el techo, y salían unos chicos en corbata a perseguirnos, y nosotros salíamos corriendo y nunca nos alcanzaban. Y había una señora de un kiosco enfrente a la iglesia y decía: voy a llamar a la policía, voy a llamar a la policía. En la Iglesia Adventista de Colinas del Sur habían preparado un programa especial llamado Yo Creo, con actividades y juegos cristianos para los chicos del barrio. Bueno, un día jugando fútbol, una de esas personas que nos perseguían, porque lanzábamos piedra a la iglesia, me invita a una fiesta, pero esta vez no tenía corbata, así que no lo identifiqué. Cuando él me dice la palabra fiesta, allí iba a estar yo con mis amigos, porque estamos en toda la fiesta del barrio. Te estoy hablando de un niño de 11 años, con mentalidad ya de 18, de fiestero, ¿viste? Y cuando llego, no había globo, no había reggaetón, estaba sonando un tal himno de victoria. Imagínate tú. Y dije, bueno, se habrán confundido, ya llegará, ¿no? El predicador del programa presentó un desafío para todos los participantes. Quien venga toda la semana se llevará un premio, dijo. Mira mi astucia. Yo fui todos los días, todo. Pero entre los días yo le decía a mis amigos que esa noche no había reunión, para que ellos faltaran y yo me pudiera ganar el premio. Llegado el viernes, él dice: bien, el ganador es Jorvi, pero el premio se lo vamos a dar mañana en la iglesia. Y cuando yo me levanto a buscar mi premio, ¿qué iglesia era? La iglesia que yo le lanzaba piedra. Jorvi vivía una realidad compleja, pero Dios tenía un plan para él, un plan para su bien, con un futuro lleno de esperanza. Yo no sé cómo explicarte, es como cuando alguien se está ahogando y tiene un peso en las piernas que en vez de hacerte flotar te hunde, y cuando estás
tú dijiste, ya está, me estoy hundiendo por completo y se pierde mi vida, y alguien extiende su mano y te saca. Ese grupo pequeño para mí fue eso. 11 años yo haciendo el yo creo. Ese sábado en la iglesia anunciaron que tendrían una semana de oración llamada Él viene por mí. Era una serie de reuniones donde estudiarían la segunda venida de Jesús a la luz de la Biblia. Claramente. Porque durante todo ese mes Dios hizo el papel de cirujano, express, y todo lo que me había pasado en 11 años de mi vida empezó a limpiar, empezó a desinfectar, empezó a cerrar, empezó a acariciar, empezó quizás a sobar un poquito. Y solo pasé un mes en la iglesia y ese fue el tiempo suficiente para conocer yo a Dios, y literalmente aplica la frase: me sacó de las tinieblas a su luz. Yo pensé que ya no había. Estaban en las fiestas de fin de año y Jorvi junto a toda su familia se habían reunido en su casa. El ambiente estaba lleno de alegría y emoción mientras se preparaban para dar la bienvenida al nuevo año. Las risas y los abrazos se extendían por toda la casa y la sensación de unión y amor familiar inundaba cada rincón. Dios fue curándome en todo este transcurso. A los 11 años me bauticé y a los 15 años, en fin de año en Venezuela, se acostumbra a salir de tu casa y poder darle el feliz año a los vecinos. Y cuando yo salgo, ¿quién estaba de visita en mi barrio? La persona que había matado a mi tío. Entre comillas, el enemigo de mi casa. Y me topo cara a cara con él y yo digo, ¿qué hago? Era como la persona que tanto odiaba, que tanto le ocasionó daño a mi niñez, a mi tío, a mi abuela. ¿Qué hago? Jorvi muchas veces se imaginó ese momento y en ciertas ocasiones preparó las palabras que le diría si se lo encontraba alguna vez. Y el encuentro fue como, no lo veía venir. El encuentro fue un golpe, ¿viste? Y ver a esa persona que tanto le imaginaba yo en mi mente como mi enemigo, como la persona oscura de la casa que hizo tanto daño, y en un momento ver una persona de carne y hueso que también estaba felicitando a otros seres humanos, que también tenía emociones, tenía sentimientos, y era como que me pasaban los 5 años que ya yo llevaba en la iglesia en ese momento. Yo sentía como una responsabilidad de tenerlo que perdonar. El temor se convirtió en silencio y sus miradas se cruzaron en medio de la calle. Y lo lindo de todo es encontrarnos en la mitad de la calle, enfrente de mi casa, mientras los fuegos artificiales explotaban en el cielo. Estaba realumbrado por los fuegos artificiales, y en ese momento encontrarlo a él, y ese diálogo se te olvida y solamente un abrazo. Fue un abrazo tan significativo que no fueron necesarias las palabras. Yo siento que en ese abrazo nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir, y el hecho de que haya durado 9 segundos bastó para escuchar un perdón, para escuchar un te perdono. Mi abuela no fue capaz de abrazarlo, tampoco lo rechazó, no se acercaron, pero para ella fue más impactante. Y allí Dios me permitió tener con ese acto un poquito de autoridad en casa, un poquito de palabra firme y poder guiar a mi familia a los caminos de Dios. Dios, como buen alfarero, fue moldeando la vida de Jorvi y su familia. Del mismo modo en que Dios nos perdona y nos muestra su amor cuando lo buscamos, nos motiva también a perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Dios estaba trabajando en el carácter de Jorvi y esos sentimientos de impulsividad, rebeldía y venganza empezaban a ser transformados por perdón. Son esas demostraciones, son esas acciones que tú dices, soy cristiano. No el más puro, no el más perfecto. Durante toda mi niñez y juventud tuve que limpiar mi vocabulario, mi obediencia, mi carácter tan expulsivo, tan explosivo, tan Pedro al inicio de su ministerio. Pero esos cambios tan evidentes era una muestra de que había un Dios en mi vida y toda mi familia quería sentir lo que me estaba pasando a mí. Al año siguiente,
Algo maravilloso sucedió en la vida de su abuela Emelia. Ella decidió aceptar a Jesús como su Salvador personal y tomó la valiente decisión de bautizarse. No solo ella, sino también algunos de sus hijos y nietos se unieron a esta expresión de fe. A medida que el Espíritu Santo comenzó a obrar en sus corazones, sus vidas empezaron a ser cambiadas. Este testimonio era palpable para todos. Sus vidas experimentaron una paz que no puede ser explicada. Viendo mi caso, no siendo culpable de nada, sabemos que Dios no ocasiona la muerte, pero buscando las mil maneras de cómo limpiar no solamente mi vida, mi niñez, desinfectar las heridas internas, cerrarlas, curarlas y un día no solamente limpiarme a mí, sino limpiar también toda mi casa. Pasaron los años y Jorvi fue creciendo espiritualmente dentro de su iglesia. Los líderes vieron que era un joven responsable, consagrado y que podía servir a Dios en algún cargo. Por esta razón, lo nombraron anciano. Yo dije, ¿qué vieron en mí para darme el cargo de esta persona que me llevó a Jesús? Imagínate la importancia que tiene esa persona en mi vida. Dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ser un anciano no se trata de la edad, sino de ser un líder espiritual que guía a la congregación junto al pastor. Su papel es esencial para el bienestar espiritual de la comunidad. Cuando me nombraron anciano y me dieron las llaves de la iglesia en Venezuela, hermano, yo sentía que esa llave era tener la copa más frágil del mundo en mis manos. Yo sentía una responsabilidad tan grande. Cuando llegaba el pastor, no era una idolatría, era un respeto. Dios lo llamó. A Jorvi le encantaba tener a cargo los sermones y enseñar la palabra de Dios en los servicios religiosos de su iglesia. Explicaba con alegría las enseñanzas de Jesús y vivía ese evangelio. Yo predicaba del Dios que me salvó, pero yo sentía que como predicador ya era un privilegio del cielo y era un privilegio muy grande. Por lo tanto, me propuse en mi mente jamás ser pastor. Pero no porque menospreciaba, al contrario, porque era un puesto que para mí yo no era lo suficientemente limpio para estar. Para entender esta parte de la historia, tendremos que viajar al pasado. Cuando Jorvi era pequeño, vivía con su hermano mayor llamado Luis José, que es 4 años mayor a él. Sin embargo, la triste partida de su madre Vilma cambió la vida de ambos por completo. Su padre decidió que se mudaría solo con Luis a otra ciudad, a la otra punta del país, lo que lamentablemente los separó como hermanos y marcó un nuevo capítulo en sus vidas. Y yo recuerdo que por otro lado estaba mi hermano viviendo una vida de lujo, yate, urbanización, pileta olímpica en su casa, mesa de ping-pong, ¿sabes? Una vida cómoda, motos, pero sin nada de cariño, sin nada de amor, una infancia insegura, recibió muchos maltratos. Solo se veían cada verano. Aprovechaban las vacaciones para compartir tiempo juntos y aunque era poco tiempo, fueron los momentos más lindos de la infancia de Jorvi. Yo el primer día me alegraba muchísimo porque llegó algo que era mío, ¿sabes? Lo sentía muy mío, era mi hermano, era lo que me había dejado mi madre. Mi abundancia era la escasez de mi hermano, ¿no? Y la abundancia de él era mi escasez. Yo no te puedo decir que a mí me faltó amor, cariño, abrazos, risas, recuerdos, salidas así sea un río, ¿me entiendes? A pesar de estar lejos, Jorvi sentía un profundo amor por su hermano. Era su refugio en las tormentas de la vida, un faro que iluminaba incluso en las noches más oscuras. Porque yo recuerdo de niño, cuando yo lloraba, yo solo repetía algo. Cuando me pasaba algo, me caía, cualquier cosa, yo decía, quiero a mi hermano, ¿no? Era como, yo sentía que él era mío, ¿y por qué no lo tengo? ¿Sí? Eran tantas preguntas. Pasaron los años. Jorvi ya tenía 18 años y su hermano Luis 22. Venezuela estaba pasando por una profunda crisis que tuvo un impacto significativo en la vida de las personas.
2 heridos leves y varios detenidos en enfrentamientos entre estudiantes y las fuerzas de seguridad en Caracas y San Cristóbal. En lo que va del mes, el bolívar ha perdido 1/3 de su valor frente a la divisa estadounidense. Apiñados en interminables colas y bajo un sol de justicia, venezolanos emprenden una vez más su particular vía crucis para conseguir alimentos en los principales supermercados del país. Muchas familias decidieron emigrar para encontrar un mejor futuro, y esto no fue muy diferente en la vida de Yorbi y de su hermano. Para ambos resultaba doloroso dejar a su familia, sin embargo se encontraron en una encrucijada y tomaron una decisión drástica. Abandonarían su país para emigrar a Argentina. Cuando Venezuela se pone mal económicamente, casi que ni lo pensamos. No pensamos a ver cuál país estaba mejor, a qué país vamos a ir. No, Argentina directamente. Él se vino primero y pude cumplir el sueño de vivir con mi hermano por primera vez acá en Argentina. Yorbi y Luis José se reencontraron en Argentina y como hermanos enfrentaron muchas dificultades, pero no estaban solos. Dios tenía grandes milagros preparados para sus vidas. Yorbi era un joven con sueños e ilusiones. El tiempo pasó y con esfuerzo y determinación llegó a sus 23 años convirtiéndose en un joven independiente. Junto a su hermano mayor, crearon un pequeño negocio de distribución de zapatillas. Este emprendimiento no solo les proporcionó un sustento, sino que también les brindó la satisfacción de crear algo desde cero. Pero los logros materiales no fueron los únicos que Yorbi alcanzó en estos años. Su compromiso con lo que hacía lo llevó a desempeñar un papel importante en la Iglesia Adventista del Centro de Buenos Aires. Fue llamado a ser anciano de su iglesia, una posición que llevaba consigo una gran responsabilidad espiritual. Además, asumió la tarea de director de jóvenes. Esto demostró su compromiso en inspirar a otros jóvenes y compartir su experiencia para fortalecer su fe. Y en una de esas llega la pandemia y se enferma el ser más importante para mi vida. Se enferma mi abuela de COVID. Todos los aeropuertos cerrados. Si hay algo que me gustaría es estar en esos últimos momentos con ella, acompañarla, estar allí. Y yo la llamo, lo más pobre cuando uno está a la distancia, es una videollamada, porque puedes ver a la persona, pero no leerla, no abrazarla, no tocarla, no percibirla de cerca. La pandemia nos alejó de nuestros seres queridos y nos hizo reflexionar profundamente sobre lo que realmente importa en la vida. La llamo con la esperanza de escuchar su voz y ella me hacía señas desde la otra parte del teléfono como que no te puedo hablar, ¿sí? No te puedo hablar, no tengo oxígeno. Y le costaba respirar. Y esa fue la última imagen que yo tuve de mi abuela en esa llamada. Y yo le digo, Señor, ya no sé qué hacer para ti porque evidentemente te amo y es una respuesta de amor para ti. Pero todo el dinero que tengo en el bolsillo no le puede solucionar el problema a mi abuela. Por favor, Señor, haz algo. A Yorbi solo le quedaba clamar en oración por la sanidad de su abuela y esperar en Dios. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos la seguridad de que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Los días pasaban y la preocupación en el corazón de Yorbi crecía. No podía dejar de pensar en su abuela Emelia y cómo seguía de salud después de aquella situación. Finalmente, la inquietud lo impulsó a tomar su teléfono y marcar el número de su abuela. Y llamo a mi abuela a los 2 días y mi abuela estaba limpiando la casa, la heladera, como si no tuviese nada, como si no le fuese pasado nada, como si no tuviera COVID. Mi abuela le pasó la historia de la suegra de Pedro, ¿viste? Curada, un milagro. Yorbi sintió un gran alivio al escuchar que su abuela estaba bien. Saber que su abuela estaba sana y a salvo llenó su corazón de felicidad y gratitud a Dios. Este milagro que sucedió con Emelia lo hizo reflexionar profundamente. Pero el que determina la salud de una familia es Dios. Y ese detalle tan hermoso de sanar a mi abuela a la distancia, ¡wow! Eso me hizo rendirme ante Dios, echar de lado mi orgullo, echar de lado mi autosuficiencia, entre comillas, inmediatamente
Cuando supe que ella estaba haciendo eso, cuando la llamé, cuando pude hablar con ella, yo dije, ya está, Señor. Emelia se recuperó de su enfermedad gracias a la voluntad de Dios, y este milagro impresionó el corazón de Jorvi. Fue un recordatorio de que en los momentos más difíciles de la vida, la fe en Dios es una fuente inquebrantable de fortaleza y esperanza. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, afirma el rey David en el Salmos 103:13. Tras varios años de vivir en Argentina junto a su hermano, los sábados los dedicaba a recorrer las iglesias de todo Buenos Aires predicando la palabra de Dios. Fue entonces cuando sintió el llamado divino que lo impulsó a servir al Señor y tomó la decisión de estudiar teología en la Universidad Adventista del Plata, en Entre Ríos. Dios. Muchas personas me dicen, ¿por qué teología? ¿Por qué adventista? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué predicas con esa alegría? Y yo digo, ¿cómo no predicar? Si ustedes supieran de dónde me sacó Dios. Y ahora predico de un Dios que ama, porque siento que en muchas iglesias hay muchos Jorvis, ¿viste? Que no tienen mamá, que no tienen papá, que tienen estos encuentros con la realidad tan cruel del bajo mundo, por decirlo así. Y que si yo estoy estudiando hoy en la Universidad Adventista del Plata, un sueño para muchos, y Dios pudo hacer eso conmigo, puede hacerlo con todo. Yo tengo la frase que siempre digo, todos somos los favoritos de Dios. No es que Jorvi resalta sobre los demás, no, el mismo favoritismo que tiene Dios conmigo, lo tiene con toda la humanidad. Ya lo demostró en la cruz. Dios no me tenía que traer a la UAP para yo sentir su amor. Dios no me tenía que sacar de allá para yo sentir su amor. Ya había entregado a Jesús. Pero estamos hablando de un Dios que nos motiva a ir una milla extra. Imagínate cuántas millas extra no ha hecho Él por nosotros. Argentina se convirtió en el lugar donde Jorvi encontró su refugio, su lugar de pertenencia. En este punto de su vida, Jorvi finalmente encontró lo que siempre había anhelado con todo su corazón: un hogar cálido y acogedor donde Dios ocupara el lugar central. Una familia argentina lo acogió como a su propio hijo. No fue necesario compartir la misma sangre para saber que pertenecía a ese lugar. Mis papás apoyándome un montón, mis papás argentinos, no solamente económicamente, sino emocionalmente. Esas llamadas que curan el alma, esas llamadas que te dicen te amo, hijito, gracias por decirme papá, y yo gracias por decirme hijo. Era un verano en Villa Dolores, Córdoba, un viaje de familia, un momento inolvidable que Jorvi no quería dejar pasar. Mamá se quedó en la cabaña, hacía mucho frío, y papá me agarra a mí y a mis hermanitos, y empezamos a caminar, y nos acostamos en el piso a ver las estrellas. En su brazo derecho estaban mis dos hermanitos y en su brazo izquierdo estaba yo. Hermano, yo quería tener un control en ese momento y pausar la vida y decirle al mundo entero que si un día el enemigo me había dejado sin padre, sin madre, en ese momento me sentía un hijo recién nacido en los brazos de papá. A la habitación, nos contó el cultito de noche, la historia, nos besó la frente, oró por nosotros y se fue a dormir. Dios curando, llenando los espacios. Y donde lamentablemente el enemigo causó heridas, abrió huecos, Dios se encarga de remendar, de reparar. Y aquel jovencito de 11 años sin esperanza que jugaba fútbol y fue un grupo pequeño, hoy está a miles de kilómetros de Venezuela estudiando teología. Hoy en día, Jorvi se encuentra estudiando su segundo año de teología en la Universidad Adventista del Plata. Está inmerso en una etapa crucial de su vida, preparándose con dedicación y pasión para servir al Dios que lo sanó, lo rescató y le dio un futuro lleno de esperanza. En cualquier área donde, si Dios nos llamó a esa profesión, sirvamos con todo el amor. Aunque indignos somos, Dios vio en nosotros algo en lo que nos podemos convertir. Y el micrófono, el teléfono, la computadora, mi voz pueden ser herramientas para
para predicar ese amor de Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz. De las tinieblas a su luz es un podcast original de Radio Nuevo Tiempo Argentina. Narración Santiago Paván. Dirección ejecutiva José Peñafiel. Producción general Michelle Adercón. Producción Melanie Frick. Audio Claudio Graf. Edición audiovisual Nicolás Cartacci. Guión, grabación y diseño sonoro Lucho Sánchez. Estamos en Instagram, Facebook o YouTube como ULC Digital. Seguinos y entérate de cada nuevo episodio. Gracias por escucharnos.